capítulo 1, la isla y la trompeta. La isla y la trompeta. Nosotros actualmente habíamos visto esto, el bosquejo del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que habíamos visto los domingos, si se quieren decir anteriores? Algo que ustedes lo pueden escuchar, está en mi canal de YouTube. Habíamos visto el prólogo. ¿Qué capítulo entonces habíamos visto? Habíamos visto Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. Eso es lo que vimos. El bosquejo del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver las circunstancias de la visión de Juan. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 11. Eso es lo que nos va a convocar en esta hora. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 11. Apocalipsis 1, versículo del 9 al 11, dice así la palabra del Señor, para poder empezar ya a leer la Escritura y a leer lo que el Señor nos quiere decir. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hasta ahí. Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 11. Vamos a tener una palabra de oración y que sea el Señor quien nos hable en esta hora. Oramos. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad. Gracias porque podemos congregarnos, Señor, un grupo de tus hijos. Gracias por las personas que vinieron. Que tú puedas añadir bendición y que puedas ser tú glorificado en esta hora, Señor. Háblanos al corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 1, la isla y la trompeta. Miren, a lo largo de la historia pasó esto, mirá. Se desarrolló una nueva religión en Roma. A lo largo de la historia hubo un nuevo cambio, si se quiere decir político, social, en lo cual se va a desarrollar una nueva religión particular. Ya no era tan solamente la religión de los judíos, que era el judaísmo. Ya no era tan solamente los cristianos, que era el cristianismo. Ya no era la religión de los gnósticos, de tantas cosas que había, herejías y demás. La nueva religión se llamaba así: culto al emperador. Esa era la nueva religión. Surgió totalmente para unificar al pueblo romano. ¿Por qué había surgido esto? Mira, los romanos tenían muchísimos dioses. El que le venga, el Dios que quiera que se te venga a la cabeza, ese lo tenían los romanos. Entonces, ¿qué decían ellos? Cada uno tiene su Dios y hay veces que hay problemas. Dice, este va a adorar a aquel Dios, yo a este. Entonces vamos a adorar un Dios. ¿A qué Dios? Bueno, vamos a adorar al emperador. Mirá esa foto que vos ves ahí, ahí tenés más o menos un pantallazo de una lista de emperadores. ¿Ves? Allá tenés uno, otro. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Ellos buscaban adoración. Te voy a nombrar algo. Por ejemplo, Augusto permitió el culto a Julio César. Permitió que lo adoraran a él. Después surgió un emperador que se llamaba Calígula, del año 37 al 41 después de Cristo. ¿Cuál era el problema de este emperador? ¿Sabes cuál era el problema? Que era epiléptico. ¿Qué quiere decir eso? Tenía un trastorno mental. Y al ser medio trastornadito mental, surgió el doble culto al emperador. Tanto fue así que esta persona sugirió que la imagen de él la pongan en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Es como que, digamos, un gobernador, un presidente, le hacen una estatua y la ponen acá en el medio de la iglesia y todos tenían que venir a arrodillarse y adorarla. Ese era el culto al emperador. Surgió después otro emperador, conocido por muchos, llamado Nerón. Nerón fue un cruel total. Si bien no sacó el culto al emperador, pero tampoco es que dijo, bueno, ustedes adoren. No, también quería adoración. Y empezó a perseguir a los cristianos. Pero vino un hombre, un nuevo emperador, que va a cambiar totalmente la política, la cultura, va a cambiar todo. Se llamaba Domiciano. Él estaba en el tiempo que se escribe Apocalipsis. ¿Sabes qué hizo él? Él mandó un decreto, que hay un escritor que decía que cuando Domiciano iba a un teatro,
toda la gente, mirá vos lo que hacía la gente, toda la gente tenía que decir, ponerse de pie y aplaudir y decir, llegó nuestro Señor y Dios Domiciano, con su señora emperatriz. Eso tenían que decir. Domiciano sacó un decreto, es como que el presidente saque un decreto. Domiciano sacó un decreto y dijo, nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Todos los que se dirigían a Domiciano debían decirle Señor y Dios, todos. Y todo aquel que no lo hacía era totalmente constituido en contra de la política, deslealtad política, y también era constituido como alguien que quería hacer una rebelión. ¿Sabes quiénes estaban ahí? Los cristianos. Los cristianos, ellos van a decir, no, yo no me voy a inclinar a ese culto al emperador. Entonces, ¿qué pasa si no me inclino a eso? Te inclinás a eso, lo adorás, o te morís. Vos elegís. ¿Qué dijeron ellos? No nos vamos a inclinar. El único Señor y Dios es Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Dónde estaba Juan? Juan dice que ya estaba en la cárcel. Estaba en la isla llamada Patmos. Dice, por causa de la palabra de Dios. En ningún momento se había inclinado. En ningún momento se iba a inclinar. Estaban dispuestos a morir en todo tiempo. Por eso lo primero que vemos acá, lo que Juan nos va a enseñar, es en primer lugar el compromiso. No importa la situación en la cual estés. No importa lo apretado que estés. No importa si tu familia te dice no vengas más. No importa si tu familia te dice si vas a la iglesia no volvés más a casa. No importa si tu familia te dice mira, yo te dejo solo si vas a la iglesia. No importa si quedaste solo por ir a la iglesia. El compromiso está ahí. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mira, esa palabra copartícipe se traduce como participante. Dice, yo Juan participo también con ustedes de tres cosas. En primer lugar dice de la tribulación. Esa palabra tribulación es la misma que aparece en la Biblia para referirse a la gran tribulación que está por venir después del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, los cristianos estaban viviendo una tribulación total, tremenda, una aflicción espiritual y política total. Pasaban hambre, pasaban persecución y hasta varios de ellos eran destruidos, completamente hasta la muerte. Eran largados en el Coliseo romano para que vengan los leones y los coman. Entonces Juan le va a decir, yo voy a participar de algo. Y dice, y es lo mismo que quiero que participe esta iglesia hoy. Es en primer lugar de la perseverancia. Dice, la tribulación me debe llevar a la perseverancia. Pero voy a participar de algo más, dice Juan, no de una sola cosa. Dice, voy a participar en el reino. Entonces me habla de la perseverancia. ¿Y después de qué me habla? De la predicación. Dice, yo voy a predicar, dice Juan, pero no se puede predicar. Imagínate, los otros le decían, no se puede. Si a vos te encuentran predicando que Jesucristo es Dios, vas a tener un problema político con el emperador. El imperio se te va a poner en contra, todos se te van a poner en contra y vas a morir. Dice Juan, no me importa, yo tengo un compromiso, voy a participar en la predicación. Así que de solo voy a participar en la predicación, no me interesa. Dice, yo voy a participar de la predicación. Pero dice Juan, ¿sabes de qué más voy a participar? Dice, voy a participar en la paciencia de Jesucristo. Esa palabra paciencia se traduce como resistencia, pero tiene que ver con una resistencia alegre. Es decir, sufrir una persecución alegre, no algo que, tengo que ir acá, allá, a predicar. No, algo alegre. Escucha lo que dice la Biblia, no lo busques, escucha. Santiago capítulo 1 dice así, hermanos míos, tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Romanos capítulo 15, no lo busquen, me dice así, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, yo voy a participar de tres cosas, lo mismo que quiero que participen ustedes. Dice, es en primer lugar de la perseverancia. Yo asumí un compromiso, dice él, y voy a tener perseverancia. No me voy a inclinar al emperador, no me voy a inclinar a una estatua, no me voy a inclinar a nada. Voy a perseverar, así que de solo. Voy a participar de la predicación, tenés que predicar. Pero dice, voy a participar de la paciencia.
Dice, si todo esto me va mal, aún así, dice, yo asumí el compromiso. Escucha esta frase. Quemar las naves. ¿Sabe a qué tiempo se remonta esa frase? Al tiempo de Alejandro Magno. ¿Sabe qué hizo Alejandro Magno? Hizo algo muy interesante él. Dice que él fue cerca de la costa fenicia y al acercarse cerca de la costa fenicia, dice que él vio el batallón de la otra tropa y vio que era el triple de lo que ellos tenían. Es decir, Alejandro Magno llevaba, no sé, póngale un batallón de un par de número de soldados, dice del otro lado era el triple. Entonces, ¿qué hicieron los mismos ejércitos de Alejandro Magno? Ellos antes de pisar la tierra, ellos dijeron, ya está, ya perdimos. Entonces Alejandro Magno ahí sacó la frase, quemar las naves. ¿Cómo quemar las naves? ¿Sabes qué mandó a hacer Alejandro Magno? Era medio parecido a Tiago, más o menos. ¿Sabes qué mandó a hacer Alejandro Magno? Dice, voy a hacer algo. Dice, por más que los otros sean el triple y lo que venga, vamos a quemar las naves nuestras, es decir, los barcos. ¿Para qué? Para que ninguno, dice, de nuestros que batallan, dice, se quieran volver. Vandelón a quemar. Y lo quemaron a todos. Mira vos, lo quemaron. Quiere decir que tenían que pelear sí o sí. Y le dice, pero ¿cómo vamos a quemar? Dice, mirá, el triple son los otros. Ya estamos muertos. ¿Sabe qué dice él? No, dice, mandá y quemarlo. Y dice, ¿pero en qué vamos a volver? ¿Hay otro lugar para volver? No, el único lugar era por el mar. El único lugar era por el mar. Dice, ¿pero en qué vamos a volver? El otro son los triples, múltiples. Dice, están los barcos nuestros quemados. Nosotros somos menos. ¿Sabe qué dice Alejandro Magno? Vamos a ir, vamos a batallar y vamos a volver en las naves de nuestros enemigos. Van a ver si no van a querer pelear, dice. ¿Quieren volver o no? Les dice. Dice, bueno. Dice, si no quieren volver, en las naves nuestras no van a poder. Entonces van a tener que morir. Pero si quieren volver, dice, van a ir y van a pelear. Y vamos a volver en las naves de nuestros enemigos. Dice que Juan les dijo, yo voy a participar, voy a asumir un compromiso. Así nadie quiera. Dice, yo estoy dispuesto, dice. Y si nos llega a pasar algo, dice Juan, la victoria está en Jesucristo. Que Él es el que dijo, yo patearé las puertas del infierno. Que Él es el que dijo, la iglesia no resistirá, o la iglesia resistirá, más allá de cualquier cosa que suceda. Él es el que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Por ende dice, asumí el compromiso, anda y jugátela. Y tenés que conquistar el barco de tus enemigos. En primer lugar el compromiso, pero mira lo segundo. Pasa. Dice así. Yo estaba, dice Juan, en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. El día del Señor nunca se refiere al día domingo. El día del Señor se refiere al juicio de Dios que va a traer sobre el mundo. Mira, escucha esto. Hay 3 días en la Biblia. No, vos me vas a decir hay 7. No, hay 3 días en la Biblia. Está el día de Jesucristo, que eso me habla del tribunal de Cristo, de todo aquel que tiene a Cristo en el corazón. Cuando Él venga en el arrebatamiento, luego sigue el tribunal de Cristo. Hay otro día en la Biblia. Está el día del Señor, o el día de Jehová, que eso me habla de la tribulación y la gran tribulación. Pero hay otro día en la Biblia, está el día de Dios. Eso me habla de la eternidad. Dios es eterno, el día de Dios, para siempre. Pero dice acá, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, Juan había ido a Patmos llevando, es decir, Juan estaba en la cárcel llevando copias de la Biblia. Entre ellos, del libro de Ezequiel, del profeta Daniel, del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, y estando en la cárcel, dice, no me importa que esté en la cárcel, yo, dice, voy a tener comunión. ¿Qué quiere decir? Yo voy a abrir este libro, este que está acá, estando en la cárcel, y lo voy a leer. Estando en una dificultad dura, dice, voy a abrir este libro y lo voy a leer. No me importa lo que me pase. Yo lo voy a abrir, dice, y lo voy a seguir leyendo este libro. Dice, yo en el día del Señor, es decir, en el tiempo que Juan estaba leyendo, tiempo de tribulación y demás que estaba leyendo en la Biblia, dice, yo estaba en el Espíritu.
¿Y qué hizo Dios? Dios se le reveló. Juan estaba en comunión con Dios. Escucha, Pablo también estaba en la cárcel. ¿Y sabes qué dice la Biblia de Pablo? Escucha lo que dice de él. Pablo, cuando ya estaba en la cárcel, estaba a punto de ser ejecutado, lo estaban por matar. Pablo dijo lo siguiente, le dijo a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Pero dice, mayormente trae los pergaminos. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y sabes qué estaba pidiendo Pablo? Dice, vení, visitame, vení, esto. No, dice, yo estoy en la cárcel, lo único que quiero que me traigan es esto, que me traigan la Biblia. Dice, yo necesito seguir teniendo comunión. ¿Y hace cuánto que no abrimos la Biblia? ¿Hace cuánto que no sabemos dónde está la Biblia? En la semana. ¿Hace cuánto que no leemos la Biblia? ¿Hace cuánto? Escuchá, esto de un programa de televisión, comentaba un predicador hacia el que lo entrevistaba en un programa de televisión cristiano. Dice, este predicador le decía, la Biblia dice es como un espejo. ¿Qué significa? Y este otro predicador le va a contestar, que la Biblia sea como un espejo, dice, significa una cosa. Y te lo voy a contar así, le dijo. Hubo un sacerdote católico, le dijo así, que él va a escribir lo que se llaman los evangelios molestos. Los evangelios molestos. Y él entonces dice, cuando escribe los evangelios molestos, esto dice este predicador, un libro, dice, va a escribir los evangelios molestos. Cuando él dice que escribe, narra una historia que habla de un grupo de personas que estaban en un campo de concentración, estaban por ir a la guerra, estaban en un campo de concentración, los evangelios molestos. Y dice que cuando estaban en ese campo de concentración, en ese lugar y en esa situación, dice que de repente hubo una larga fila, una cola de personas. Claro, dice, cuando estás en una guerra y hay una cola de gente, una fila larguísima, dice, debe ser que encontraron comida. Me voy a ver, dice, a ver si me dejaron un pedacito de comida para mí. Y dice que cuando llegó ahí, se dio cuenta de que la fila era, no por la comida, sino era para verse, dice, un ratito en un espejo que habían encontrado. Un espejo, solo un espejo. Y dice que había una fila larguísima que lo único que querían era verse en el espejo. Y dice que cuando se miró en el espejo, claro, imagínate, estaban en la guerra, de espejo no tenía nada. En la guerra, frío, todo. Dice, me encontró un espejo, dice que se le empezó a desesperar. Dice, vamos a ver si me queda igual el corte, ¿viste? Vamos a ver si tengo, dice, la misma facha ahí de, mirá, de acá de Benja. Dice, encontraron el espejo y dice que este hombre dijo, ¿hace cuánto tiempo, dice, que no me veía en el espejo, que perdí mi esencia? Dice, yo mismo no me conocía. Imagínate cómo estaba. Dice, yo mismo no me conocía, que necesitaba verme en el espejo. Mira, ¿hace cuánto tal vez vos perdiste la esencia? Que no te ves en este espejo, el espejo de la Biblia, en el espejo de la palabra. De manera que actúas no de la manera que vos sos. Actúas de una manera, dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No está diciendo que va a ser más santo el joven. Lo que está diciendo es con qué el joven va a volver a ser normal. Hay muchos jóvenes que parecen normal, pero que no son normales, porque hacen cosas que no son normales. Dice, ¿hace cuánto que no nos vemos en el espejo de la palabra? Juan estaba preso, pero dice, yo estoy en el Espíritu. A pesar de estar preso, dice, eso no es ni siquiera excusa para leer la Biblia. A pesar de estar enfermo, no es ni siquiera excusa para orar y leer la Biblia. Mi mamá tenía cáncer tenía, y venía a la iglesia lo mismo, y pasaba el tiempo con el Señor. Dice, yo asumí un compromiso, tengo comunión, pero en último lugar, la contemplación. ¿Contemplación de quién? De Juan. Él dice, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dice que Jesús se va a presentar como yo soy el alfa y el omega.
el alfa y el omega. Él tiene prioridad sobre el tiempo. Él tiene primacía sobre todo el universo. Él tiene el poder absoluto de la humanidad. Dice, yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega era la primera letra y la última del alfabeto griego. Pero el primero y el último se refería a los judíos. Cuando decían ellos, dice, me acuerdo de Éxodo capítulo 3, versículo 14, que Jesús dijo, o que Dios se había aparecido y dice, Moisés le dijo, ¿cómo me voy a presentar a los egipcios? Y les dijo Dios, preséntate como yo soy. ¿Yo soy qué? El primero y el último. Es como que estaba diciendo en esta frase, ya no hay judío ni gentil. Ahora todos tienen un mismo acceso al cielo por Jesucristo. Yo soy, dice, el Dios para los griegos y el Dios para los judíos. Pero solo van a tener la salvación aquellos que acudan a mí por medio de Jesucristo. Está diciendo el pasaje. Pero dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dice, escribe en un libro lo que ves. Yo te hago una pregunta. Y ya te dejo libre, termino. Antes de eso, Primacio, un padre de la iglesia, dijo, Él es el principio al que nadie antecede y es el poder último al que nadie sucede. Dice, escribe en un libro lo que ves. ¿Qué dirían las personas de acá, de Catamarca, del interior de Catamarca, si tuvieran que escribir un libro de tu vida? Dice, escribe en un libro lo que ves. ¿Qué dirían las personas si tuvieran que escribir acerca de tu vida? ¿Qué diría Dios si tuviera que escribir acerca de tu intimidad? Acerca de lo que pensás, de lo que hay en tu corazón. Acerca de, ¿qué dirían las personas? Vos que decís que sos cristiano, ¿qué dirían los de afuera si tuvieran que escribir un libro de tu vida? Mirá, ahí viene el hombre fiel, el hombre de Dios. O mirá, ahí anda el que no se congrega nunca, el que dice ser pero no es. ¿Qué dirían si tuvieran que escribir un libro acerca de vos? Escucha, termino con esto. Había una vez un hombre, escucha esta historia. Había una vez un hombre que hizo un lápiz y tuvo una conversación, el lápiz con el creador. Mira esa conversación, un lápiz con un creador. Una leyenda, ¿no? Tuvo una conversación el lápiz con el creador. Y el creador le dijo al lápiz, nunca te olvides 5 cosas. ¿Cuántas cosas? 5. Nunca te las olvides. Dice, bueno, a ver, decime la primera. En primer lugar, dice, nunca olvides que hay una mano que debe manejarte siempre. Vos sos un lápiz, solo no vas a hacer nada. Dice, hay una mano que debe manejarte siempre. Jesús dijo, separado de mí, nada podés hacer. Nunca olvides, dice, que hay una mano que debe manejarte siempre. La segunda, dice, nunca olvides que muchas veces te voy a hacer doler en la vida. Porque voy a tener que sacarte la punta para que puedas escribir mejor. Nunca te olvides, dice, que te voy a hacer doler en la vida. Ay, si vos vieras cómo me dolió cuando falleció mi mamá. Dice, te voy a hacer doler en la vida, porque voy a tener que sacarte la punta para que escribas mejor. Pero dice, la tercera, ¿cuál es? Nunca olvides que tu esencia está adentro, dice, no afuera. ¿Por qué? Porque sos un lápiz. ¿El lápiz con qué escribe? Con la parte de adentro, no con la de afuera. La cuarta, ¿cuál es? Dice, nunca olvides que siempre debes dejar la marca en lo que escribas. Siempre deja la marca en lo que escribís. Y la última le dice, la quinta, dice, nunca olvides que lo que has escrito mal lo podés borrar porque eres un lápiz. Dice, escribe en un libro lo que ves. ¿Cuántas cosas tal vez vos escribiste mal en la historia de tu vida? ¿Cuántas veces tal vez tuviste que acudir tal vez a drogas, al alcohol? ¿Cuántas veces tal vez tuviste que acudir a la murmuración como cristiano? ¿Cuántas veces tuviste que acudir a tantas cosas que escribiste mal, a peleas, a pleitos, malas palabras, difamaciones? Dice, nunca olvides que lo que has escrito mal lo podés borrar porque eres un lápiz. ¿Por qué no empezás a escribir una historia de gloria? ¿Por qué no empezás a escribir una nueva historia? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, dice. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. He aquí empieza un nuevo capítulo, una nueva historia. Ese capítulo y esa nueva historia, empezalo hoy. No escribas cosas malas. No escribas cosas que van en contra de Dios. Dice, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escribí una historia de gloria y que haya un testimonio sano, santo, sumiso, sabio para el Señor. Vamos a inclinar la cabeza. Todos vamos a inclinarla. Y si hay alguien que sabe que está escribiendo pecado tras pecado tras pecado, y todo es pecado, te pido que en esta hora entiendas que Jesucristo ha muerto por vos y te pide que escribas una nueva historia. No se quedó en esa cruz, en esa tumba, resucitó y está vivo. Escribí una nueva historia. No te quedes ahí. Decile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Quiero empezar a escribir una nueva historia. Pero vos tal vez sos hijo de Dios. Y tal vez tu historia está un poco difamada, diezmada por el pecado. Decile, Señor, ayúdame a borrar eso y a escribir una nueva historia de gloria, de honor. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Escribamos una nueva historia. Padre, le damos gracias porque podemos estar hoy acá tomado de tu mano. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque tú nos llamas a escribir una nueva historia. La isla y la trompeta. Ahí estaba Juan. Estaba en una isla, pero escuchó una trompeta. Ayúdanos, Señor, a escribir una nueva historia. Una historia como iglesia. Una historia nueva. Una historia de comunión. Una historia de amor entre Cristo y la iglesia. Una historia de santidad. Ayúdanos a escribir una nueva historia.